Si tartamudeas, no tengo que decirte qué se siente cuando alguien se ríe de tu tartamudez. Pasa más a menudo a una edad temprana, y eso es lo peor, porque a esa edad pueden surgir bloqueos psicológicos, traumas, baja autoestima, y todo esto es difícil de eliminar en el futuro. Y por desgracia, esto afecta muchísimo a la tartamudez. Hoy quiero decirte cómo afrontar esto, porque lamentablemente no solo ocurre en la infancia, sino que por experiencia propia sabrás que no solo pasa en la escuela, sino básicamente durante toda la vida. Por eso hoy quiero decirte cómo afrontar precisamente esto, no solo cuando te está pasando ahora mismo, en ese preciso momento, porque estaremos de acuerdo en que no solo pasa en la infancia, sino que es algo que puede ocurrir a cualquier edad. Pero también quiero hablar de cómo trabajar con esos recuerdos, de cómo superar de alguna forma esos traumas, los recuerdos de esos momentos de vergüenza y de burla. Soy Simón y ayudo a personas con tartamudez. Les ayudo no solo en lo que tienen que entrenar y cómo trabajar el habla en sí, sino también en qué actitud tener ante la tartamudez, qué mentalidad, les ayudo con la motivación, la disciplina y el desarrollo personal en general, porque todo esto influye en la tartamudez y no se trata solo de entrenar un método o estrategia para librarse de ella. Lo primero de lo que quiero hablar es de enfrentarse a las burlas debido a la tartamudez. Mucha gente a la que le pasa esto empieza a sentir hacia esa persona que se rió o se burló, empiezan a, no quiero decir odiarla, pero a que no les caiga bien, tampoco es la palabra exacta, pero surgen emociones negativas al instante, lo cual es totalmente normal. Si alguien se ríe de tu tartamudez, no le vas a dar la mano como si fuera tu mejor amigo. Pero esta actitud no beneficia a absolutamente nadie. Estaremos de acuerdo en que si un adulto se ríe de alguien por tartamudear, ya no es tan normal como cuando ocurre a una edad temprana. Los niños no saben que no deben reírse de eso, no saben lo que es. Y cuando un adulto se burla abiertamente de alguien por tartamudear, podemos estar de acuerdo en que esa persona no será la más amable, o no será del todo la más lista, simplemente será una persona más bien simple. Es importante no tomárselo como algo personal. Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero para mí el mejor método, el que yo siempre usaba, es simplemente decirse que esa persona no sabe. Esa persona no sabe lo que es tartamudear. Esa persona solo oye que tuviste un bloqueo al hablar, que repetiste la primera letra de una palabra, oye algo y tal vez le parezca gracioso, digamos, pero no tiene por qué querer hacerte daño o avergonzarte a propósito. Simplemente no se da cuenta de que no se trata solo de lo que dices, sino de tu psique, que es algo más profundo que solo tartamudear. Y muchas veces esa persona no tiene idea de lo que eso puede causarte, por supuesto. Por eso un método es no sentir hacia esa persona ninguna ira o algo así, es tener fe en que si esa persona supiera todo lo que implica la tartamudez, si supiera lo que es o lo que provoca cuando lo hace, cuando se ríe de ti por eso, o si simplemente supiera cómo es, probablemente no se reiría. Hay que tener esa fe de que la gente reaccionaría de otra manera y que el problema no está en ellos ni en ti, sino que el problema es que simplemente se sabe poco sobre la tartamudez y no se conoce bien lo que es ni lo que conlleva. Claro, si es alguien cercano, alguien que te importa, un amigo o un familiar, es bueno aclarárselo, explicarle qué es, qué te provoca, que no es buena idea reírse de tu tartamudez y explicárselo. Pero claro, a un extraño o en ciertas situaciones no siempre se puede explicar, ni es siempre la mejor idea hacerlo. Por eso lo mejor es tener esa fe, pero sobre todo seguir adelante, simplemente ignorarlo y seguir hablando, y quizás esforzarte más en aplicar las herramientas y los métodos que estás aprendiendo, y tratar de hablar realmente bien en ese momento. Así que, para resumir todo esto, cada vez que te pase algo así, intenta decirte que esa persona no lo sabe, intenta que no cambie tu visión de ella. Es difícil, pero es realmente lo mejor que puedes hacer. Y ahora lo segundo, que es mucho más importante, porque seamos sinceros, por mi experiencia, al hacerme mayor, pasaba cada vez menos que alguien se riera directamente de mi tartamudez.
pero de lo que estoy seguro que tienes y lo que viviste fueron burlas a una edad temprana, recuerdos de la tartamudez en general, no tiene por qué ser con burlas, solo recuerdos de tartamudear, momentos en los que te trabaste y te sentiste mal, sentiste que hiciste el ridículo y recuerdos de esos momentos críticos y desagradables. Es muy importante saber lidiar con esto, y lo que te voy a decir ahora es un verdadero cambio de juego, realmente puede cambiar muchísimo y ayudarte a avanzar mucho en tu camino hacia la fluidez, en tu camino para superar la tartamudez. Esto sucede muchísimo de forma subconsciente, ni siquiera tienes que saberlo. Es algo muy complejo en general, para lo cual sinceramente no soy un experto, por eso solo cuento mi enfoque personal y mi propia experiencia. Lo más básico es no evitar ninguna situación ni recuerdo relacionado precisamente con esto. Intenta buscar un momento específico para recordar. Intenta revivir esos momentos y recuerdos de la tartamudez, abrirlos de nuevo por completo. Puede que encuentres algo que ya habías olvidado, que abras algún recuerdo antiguo, y si ahora piensas, por ejemplo, en tu vida o en tu pasado, si alguna vez tuviste o tienes momentos en los que hablas peor, donde tartamudeas más, situaciones o lugares donde quizás te cuesta más hablar, donde siempre te trabas, a mí personalmente me pasaba siempre, por ejemplo, en el cine, cuando iba a comprar nachos, ya lo he dicho en algunos videos, no era capaz de decir que quería unos nachos grandes, y solo después, cuando me tomé el tiempo para reflexionar, recordé que eso tenía una raíz, que una vez fui a ese cine y me trabé al hablar, tuve un bloqueo al hablar de verdad y me sentí muy humillado, avergonzado. Terminó en que al final le pedí palomitas, donde volví a tartamudear, simplemente algo horrible, y desde entonces esto empezó a pasar. Desde ese momento nunca pude decir allí que quería unos nachos, pero tenía este origen. Y solo cuando me di cuenta de que esto había pasado, y solo cuando empecé a entrenar herramientas, empecé todo mi camino hacia la fluidez, y supe de la terapia de exposición, de enfrentarse al miedo, y supe cómo trabajar con ello, entonces fui. Lo logré, lo superé y cambié ese recuerdo de la vergüenza, de la tartamudez, lo cambié totalmente por el recuerdo de que fui allí y lo conseguí. Usé una herramienta, usé lo que fuera, digamos ahora una herramienta, y me salió bien. Hablé con fluidez y reemplacé ese recuerdo, y por eso desde entonces cada vez que iba allí ya nunca más me trababa con esa palabra. Siempre pedía ya unos nachos grandes. Y es solo por el hecho de que cambié ese recuerdo, pero primero hay que encontrar ese recuerdo y eso requiere tiempo y trabajo, requiere de verdad reflexionar profundamente. Y no solo un día en el que te lo propongas, es un trabajo que puede llevar tiempo. Por supuesto, no tienes por qué dar enseguida con un recuerdo claro, con una situación clara, ¿sabes? No es que ahora te tomes 30 minutos y te pongas a pensar. Eso surge de alguna manera natural, te dices que tienes la intención de recordar y simplemente después de un tiempo te vendrá, y si no, no pasa nada. Además, puede ser directamente un recuerdo de alguna persona. Si tienes a alguien en tu vida con quien te cuesta más hablar, intenta recordar dónde empezó todo. Si tienes algún recuerdo de tartamudez asociado a esa persona, como si te hubieras trabado frente a ella, cualquier cosa por el estilo, se aplica a lugares, situaciones, eventos, pero también a las personas. Volviendo al tema de las burlas por tartamudear, si recordaste a alguien que se burló de ti, incluso de pequeño, me gustaría que aplicaras lo que dije antes. Esa persona simplemente no lo sabía. Dite a ti mismo que no lo sabía. Ten la convicción de que si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Perdónalo en tu interior y simplemente supéralo. Y después de hacer esto, de abrir esos recuerdos y traerlos a tu conciencia, como digo, perdona, piensa que no sabían lo que hacían. Y si no son recuerdos de burlas, solo acepta que pasó, alégrate de haberlo notado, y ahora viene lo más importante de todo el video. Y eso es ir y reescribir precisamente esos recuerdos, como ya mencioné con mi propia historia. Imagina que empiezas de cero y ve y cambia esos recuerdos por recuerdos de fluidez al hablar, por lo que yo llamo tus propios éxitos.
Así que si tienes una situación o una persona con la que tartamudeas o tartamudeaste, vuelve allí. Ve a ver a esa persona de nuevo, vuelve a ese lugar. Usa la herramienta, exponte al miedo y habla con total fluidez. Tal vez no salga bien, no importa, lo intentas de nuevo, pero en cuanto hables fluido una vez, grábatelo bien en la cabeza. Yo siempre recomiendo anotarlo también en un papel o en el teléfono. Simplemente escribe una frase diciendo que pasó esto, que hablaste así y que fue un éxito para ti. Pero también funciona a nivel subconsciente cuando simplemente vives ese éxito. Y te garantizo que si empiezas a hacer esto y te lo tomas un poco como si fuera un juego, como si fueras a subir de nivel, superas este nivel, podemos verlo así, simplemente lo logras, tienes éxito en ese preciso momento y desde ese momento te garantizo que hablarás mucho mejor, tartamudearás menos, hablarás con más fluidez, pero lo más importante es que tu confianza aumentará. Y como sabemos, cuando hablas con seguridad, también hablas con mucha más fluidez. Por eso todo va de la mano y es muy importante que empieces a reescribir esos recuerdos. No quiero entrar en cosas complicadas, pero se podría decir que tartamudeas basándote en recuerdos de tartamudez. Tu cerebro predice esa tartamudez internamente y por eso terminas tartamudeando. Por eso es tan poderoso reescribir estos momentos, estos recuerdos. Espero que este video te haya aportado algo. Hoy se trató más bien de la mentalidad y el enfoque ante el tartamudeo y menos sobre técnicas y entrenamiento. Si quieres empezar a superar la tartamudez de forma clara, esto te puede ayudar. Es lo que a mí me faltó y me habría gustado saber al principio de mi camino. Encontrarás qué hacer, cómo practicar y cómo empezar a hablar con más fluidez. No hay teoría innecesaria, solo lo que realmente funciona. Así que por eso cree 7 días hacia la fluidez. Si quieres empezar tu camino hacia la fluidez y superar la tartamudez, tienes el enlace en la descripción. Y para terminar, si pudiera darte solo una cosa del video de hoy, sería que no te tomes personal cuando cada vez que alguien se ría de tu tartamudeo, simplemente ignóralo y sigue adelante en tu camino. También que empieces a reemplazar los recuerdos de tartamudeo con recuerdos de fluidez, de éxitos. La única forma en que puedo demostrarte que esto funciona y que verás resultados reales es que lo intentes, que te lances a ello de lleno. Estaré cruzando los dedos por ti.